Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un video muy interesante, el cual no se van a querer perder. En este video les traigo información sobre el futuro del juego en lo que respecta a DLC y no solo a corto plazo, como puede ser en este Combat Pack 2, sino también en el DLC que va a venir después. Mm, Vamos a empezar por la actualidad. Ghostface ya está disponible desde hace unos días para la gente que tiene el Combat Pack 2 y dentro de unos días va a estar disponible para la gente que quiera comprarlo por separado. Bueno, es ahora cuando la gente empieza a preguntarse cuál de los dos personajes invitados restantes que tenemos en el Combat Pack 2 va a ser el próximo en salir. Hay gente que dice que será Conan y otra gente que asegura que es Temil. La verdad es que hay buena razón para esta confusión, ya que oficialmente no se dio información al respecto y lo poco que tuvimos fue a su vez contradictorio. Así que bueno, acá estoy en la página del canal de YouTube oficial de Mortal Kombat. Así que vamos a ver a continuación lo que fue oficialmente lo que se nos mostró. Para eso vamos a ver el video el tráiler de lanzamiento. Por supuesto no lo vamos a ver entero. Vamos a lo que nos interesa. Acá la información. Se nos presentaba información como Ghostface, T-1000 y Conan. Ese fue el primer orden que tuvimos. Y después si vamos al último tráiler de Ghostface. Acá vamos a ver que tenemos Ghostface, Conan y T-1000. Si recuerdan el anterior era Ghostface, T-1000 y Conan. Así que bueno, ahí tenemos una contradicción. Ya algo parecido pasó con el Combat Pack 1, con el tema de los cameos, donde se nos presentó una lista y después de Tremor me parece que estaba Mavado y todo el mundo pensaba que Mavado iba a ser el próximo porque salió como estaba en el primero Tremor. Bueno, pero bueno, al final yo encontré en los archivos de juego que iba a ser Chameleon y ese fue el caso. No estaban en orden. Así que bueno, ya habiendo hablado todo esto, ¿cuál es el orden correcto que vamos a tener? Bueno, yo por suerte, a pesar de las tormentas y todos los problemas que tuve acá con la electricidad, tuve tiempo para sentarme a ver un poco los archivos del juego y encontré pistas de quién va a ser el próximo personaje DLC, el cual estoy prácticamente seguro que va a ser así. El próximo personaje que vamos a tener descargable es Conan. Y la verdad es que a mí en lo personal no me sorprende porque si bien, bueno, es medio raro esto de los DLC que tenemos ahora, me parece que el T-1000 es el que ofrece más cosas, como que se guardan lo mejor, entre comillas, para el final. Es el que más cosas locas puede hacer con su cambio de forma y todo eso. Pero bueno, más allá de mi opinión, yo me baso en lo que encuentro en los archivos del juego y efectivamente encontré indicios de que el próximo que vamos a tener va a ser Conan. Ahora vamos a aprovechar para hacerme un poco de publicidad. No es por hacerme publicidad, pero es que la gente en los comentarios me pregunta cosas de las que yo ya publiqué en Twitter, en X. Así que bueno, tengo el tema de las torres de invierno, todo este tema de los skins. Pudimos ver el tema este que encontré un comando o sea, no lo encontré el comando, yo encontré la función para abrir las máscaras
de Side Assist Sector. Y se lo comenté a Ermaker y él enseguida encontró los comandos. O sea, siempre voy poniendo cosas interesantes en mi perfil, pero que no, a lo mejor no ameritan hacer un video, que es, una imagen vale más que 1000 palabras o eso. Hay veces que sí, que quiero desarrollarlo más, como es este caso, porque quiero explicar cosas, ahora más, sobre todo con el tema que viene a continuación, y es entonces que prefiero hacer un video para intentar aclararlo y que a lo mejor en un post no queda muy claro, y tampoco quiero estar ahí escribiendo 500.000 veces o respondiendo siempre lo mismo. Bueno, ya está, volvamos al tema del video de hoy. Bueno, la segunda parte del video es sobre los DLC que vamos a tener en el futuro. Cabe aclarar que no sé si esto va a ser el Combat Pack 3, el año 3, el año 2, con dos packs diferentes, no lo sé. Pero bueno, en principio lo que encontré es que tenemos 8 personajes, entre comillas, y 2 anunciadores. Lo de personajes no quiere decir que sean 8 personajes para el roster principal, sino que ese es el total. No hay forma cierta de ver si un personaje va a ser cameo o no. Hay algunos indicios que te lo pueden, algunas cosas que a lo mejor sí, pero se puede saber, pero no, en principio cuesta mucho diferenciar. Entonces, yo no sé si van a ser 8 personajes del roster principal, 8 cameos, 4 personajes, 4 cameos, 3 personajes, 5 cameos. Así que bueno, eso por el momento no lo sé. Y sé que también vamos a tener 2 anunciadores nuevos. ¿Qué más? Todavía esto está en proceso, no terminé de verlo, por eso no, por más que quisiera, no puedo dar nombres de quiénes son estos personajes. Lo que sí podría hacer es, de los nombres que yo descarté hasta el momento, si quieren, si revientan el botón de like, puedo hacer una continuación y empezar a hablar de personajes que me indican que puede que no estén entre estos 8. Eso no indica que no estén más adelante, ¿no? Sí. Igualmente todavía me faltan por ver otros personajes, no hice el listado completo, pero tengo bastantes que ya como que están descartados en principio para estos 8. Así que no sé, si llegamos a una cifra loca, 5.000 likes, hago el video a continuación explicando eso. Si no, no, porque a lo mejor es trabajo y también habrá mucha gente que no le guste ver que su personaje está descartado. Así que bueno, si quieren verlo, denle like a morir al video. Y bueno, en principio eso es todo lo que tengo por ahora y nos vemos en el próximo video.